Para el análisis del primer tema de la clase Problemas del Continuo se propone una actividad de conjuntos. El conjunto D va a estar en el intervalo 0,1, es decir, que son números decimales. Además, su expansión decimal solo contiene números con 3, con 5 y con 7. Con esto en mente procedemos a hablar sobre el conjunto D. Inicialmente nace una pequeña duda. ¿Podemos imaginar los elementos de D? Decimos que sí, pues podemos ubicar algunos elementos en la recta numérica, de mayor a menor, o se pueden ubicar con otro orden, como mostramos más adelante. ¿Cuál sería el primer y el último elemento? En nuestra organización decimos que el primer elemento va a ser 0,3 y el último elemento va a ser 0,7 periódico. ¿Son ordenados? Cuando la expansión decimal de los elementos son números naturales o racionales, podemos decir que sí son ordenados. Pero cuando se trata de números reales, no podemos afirmar que los elementos sean ordenados. Esto lo sabemos por la cardinalidad de los conjuntos. Ahora procederemos a explicar la organización que proponemos para este conjunto. Con respecto a la organización de los números, se plantea que se tiene 3 a la n, donde n es la cantidad de dígitos que posee cada número. Entonces si se tiene 3 a la 1, se tendría que es el primer grupo y por ende tienen tres números que solo tienen un dígito. Con respecto a la ordinalidad, se tienen las ideas de que los números tienen una posición respecto al grupo según su cantidad de dígitos y respecto al conjunto por completo. Consiste en reemplazar cada número 3, 5 y 7 por un número de los que se encuentran en la base 3, que son 0, 1 y 2. Para el 3 asignaremos el número 0, para el 5 asignaremos el número 1 y para el 7 asignaremos el número 2. Dependiendo del número que nos den, vamos a reemplazar su expansión decimal por los números que les acabo de decir. Después de que obtengamos este número, lo que vamos a hacer es pasarlo a base 10 y sumarle 1 a este nuevo número que acabamos de obtener. Y su expansión decimal es de 3, 4, 5 números. Eso quiere decir que tiene grupos antes que él, entonces se le van a sumar esos grupos, que son las potencias de 3, hasta la expansión decimal en la que estemos. Respecto al orden lexicográfico, entendimos nuevas cosas sobre qué número es más grande y cuál es más pequeño. Es importante mencionar que el cardinal de los conjuntos de los números naturales, de los números enteros y de los números racionales es Aleph sub 0. Este cardinal no es el mismo para el conjunto de los números reales, ya que el conjunto de los números reales es un conjunto no numerable. Sabemos que un conjunto no es numerable si el conjunto de los números naturales no es equipotente con el conjunto de los números reales. Ahora bien, si queremos saber si el conjunto D es un conjunto infinito, tenemos que tener en cuenta la organización que tuvimos para este conjunto. Y respecto a la organización que le hemos dado como grupo, podemos afirmar que el conjunto D es un conjunto infinito, ya que existe una función biyectiva que va desde el conjunto de los números naturales hasta el conjunto D. De esta forma debemos cumplir también las condiciones de que exista una función inyectiva, y sabemos que existe una función inyectiva porque a cada elemento del conjunto D le corresponde como máximo un elemento del conjunto de los números naturales, y sabemos también que se cumple la función sobreyectiva porque a cada elemento del conjunto D le corresponde como mínimo un elemento del conjunto de los números naturales. De esta forma podemos concluir que la cardinalidad del conjunto de los números naturales es igual a la cardinalidad del conjunto D. Así como también podemos decir que el conjunto D es infinito, pero que algunos elementos del conjunto D no son numerables.